Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones referentes al libro de Josué, por Efraín Abarca Domínguez, de la Iglesia del Bosque, en Morelia, Michoacán. Recientemente escuché la frase de un pastor que me impresionó y dice lo siguiente: Pastor, ¿qué hago? Vengo del trabajo, leo la Biblia, oro, luego estoy con mi mujer, luego con mis hijos y para mí y para ti, la muerte y el descanso eterno. Y es más o menos en esta situación donde podemos situar al pueblo de Israel. Leemos Josué capítulo 19, versículo 51. Estas son las heredades que Eleazar sacerdote y Josué hijo de Nun y los principales de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo del testimonio, y acabaron de repartir la tierra. Este capítulo en su mayoría es repartición de tierra, es qué posesión le tocó a cada quien, quién tenía qué cosa, hasta dónde eran sus límites, y nos parece un poco aburrido en ese sentido. Pero cuando llegamos a este versículo y específicamente a esa frase, dice, y acabaron de repartir la tierra. Esto es como cuando tienes un trabajo muy grande y tienes mucho que hacer y de repente lo terminas y dices, ya está, se acabó, ya no hay más que hacer. Ellos terminaron de repartir la tierra, cada quien tenía su pedazo que le había correspondido, todos son parte de aquella promesa que Dios había prometido al pueblo de Israel desde muchos años atrás. Ahora ellos estaban gozando de eso, y aunque sí les costó trabajo, y a través de estos estudios hemos visto principalmente el hecho de esforzarnos, de reclamar esas promesas, de esforzarnos por obtener esas promesas. Josué ahora en este momento acabó su trabajo. Él está diciendo, todos tienen lo que les corresponde, ya no hay nadie que falte, acabaron de repartir la tierra. Y puedo pensar en que esto debió haber sido un gran reposo, un gran alivio. Debió haber sido algo hermoso para este pueblo de Israel, porque Dios había cumplido su promesa. Ellos llevaban tanto tiempo esperándolo. Hubo quienes no lo vieron, quienes desearon verlo como Moisés y no lo vieron, y ahora ellos lo tenían ya en sus manos, ya era de su propiedad. Todos sus enemigos ya habían sido aniquilados, ya no había quien les hiciera competencia. Todos estaban, o si bien eran sus siervos que los habían sometido, pero ya estaban en una relativa paz y no quedaba más que disfrutar la tierra. Ya no tenían que hacer nada más, e inclusive ellos recibieron la tierra ya con algunas cosas. La habían recibido ya con viñas, ya con construcciones, no tenían que empezar completamente desde cero, y eso debió haber sido algo que trajo mucha paz. El libro de Josué termina de una manera, podría decirlo yo, casi perfecta. Este libro de Josué termina con todos ahí en sus heredades, sirviendo a Jehová en armonía los unos con los otros. Esto es casi perfecto, casi, porque quiero que vayamos después al libro de Hebreos. Vamos a ver lo que dice Hebreos en el capítulo 4, en los versículos 6 al 11. Ese es, creo en mi opinión, Pablo hablando acerca de esto. Hebreos capítulo 4, de los versículos 6 al 11. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y prestemos atención aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor de Hebreos aquí nos da un estudio acerca de este tema del reposo, pero habla de el verdadero reposo,
porque si bien el reposo de Josué en su tiempo fue muy bueno, más adelante podemos ver que todo se fue por un tubo, todo se fue a la basura, y lo veremos más adelante en el libro de Jueces, lo que sucede con el pueblo de Israel una vez que Josué muere. Pero está hablando aquí de un reposo mayor, y el versículo 8 nos lleva a un razonamiento deductivo. Nos dice, ok, si Josué hubiera dado el reposo definitivo, ¿por qué la Biblia más adelante nos hablaría de un reposo mayor? Y es aquí donde entra ese reposo que Dios tiene para su pueblo. Y no es difícil de entenderlo, que nos está hablando del cielo, de esa patria celestial, como menciona en otro pasaje. Porque en esa patria celestial, Dios va a cumplir también sus promesas. Hay una promesa donde dice que le vamos a ver y vamos a ser como Él. Hay una promesa donde dice que vamos a estar para siempre con Él. Y Dios va a cumplir eso a su pueblo. Eso también lo veremos más adelante. Esta promesa es para aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Dios cumplirá todas sus promesas que tiene para nosotros en el cielo, donde dice que ya no habrá más llanto, estaremos felices para siempre y no habrá más pecado. Ya no va a haber enemigos, ya no va a haber pecado. Pablo escribe en Corintios, ese último enemigo, la muerte, ese por el cual todos hemos de pasar algún día, va a ser vencido. Ya no va a haber más. Y Pablo escribe de una manera victoriosa, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tienen victoria sobre nosotros. Ese día, el día que estemos con nuestro Señor, todos nuestros enemigos serán aniquilados y no habrá más que disfrutar la eternidad para siempre con nuestro Señor. Y respecto a esto, he escuchado algunas veces que hay quienes tienen miedo de la eternidad, como les parece algo inmenso, les parecen algo como, es que es mucho tiempo, ¿qué estaremos haciendo en ese tiempo? Y yo me pongo a pensar y insisto en llevarlo a un razonamiento. Si Dios ha preparado esta tierra en la que estamos, donde todos los días caminamos, Dios preparó esta tierra para un tiempo corto. Quizá 80 años pudiéramos vivir, 90, 100 quizá. Pero yo insisto, ¿qué será de donde pasaremos eternamente nuestra vida? Podemos ver y puedes buscar en internet, o incluso si has visto lugares muy hermosos, lugares donde uno quiere conocer, lugares donde uno quiere explorar y pasar tiempo y después ir a otro lugar. Y eso es solamente aquí, en un mundo terrenal, en un mundo donde dice la Biblia que va a ser destruido por fuego. Va a arder esto, Dios va a destruir esto, pero Pablo cita al profeta Isaías diciendo cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y si bien es el apóstol Pablo está diciendo la verdad, yo creo que podemos tener un pequeño destello de lo que será la eternidad en esta tierra. Veamos la hermosura que podemos contemplar en la tierra. Personalmente me gusta mucho la aurora boreal. Ese efecto que se ve en el cielo, podemos pensar en los montes, los ríos, el mar, y todo eso es hermoso. Y Dios lo va a destruir un día, solo lo hizo temporal, para un pequeño tiempo. ¿Qué no será de lo que Él está preparando en la eternidad? Y una vida entera no nos bastaría para explorar y para estar en todos los lugares hermosos que tiene este mundo. Y también puedo asegurarles que una eternidad entera no nos va a bastar para contemplar la belleza del mundo que viene. Eso es lo que nos espera a nosotros que somos el pueblo de Dios, ese verdadero reposo. Pero también pienso en el anhelo que debemos tener por llegar a ese lugar. Pensemos en Israel e insisto nuevamente, ellos llevaban años esperándolo. Volvamos a recordar a Caleb diciendo, dame ese monte, Dios me lo prometió a mí, yo quiero eso. Y en cuanto a esto solamente quisiera hacerles una reflexión de si realmente como cristianos estamos deseando entrar en el cielo. Si realmente como cristianos nuestra mirada está puesta, como Cristo nos dijo, en las cosas de arriba. ¿De veras? Es una realidad. Y para ver desnuda esta verdad, yo formulé la siguiente pregunta. Si Dios nos propusiese hoy mismo ir al cielo, supongamos, y no afirmo
que Dios habla por medio de sueños, pero solamente es una ilustración. Si Dios llegara esta noche por medio de sueños y Él te preguntara, oye, ¿te quieres ir? Te llevo ahorita, mira, no va a haber problema, no va a haber nada, vamos ahorita al cielo. ¿Iríamos o nos aferraríamos a este mundo? Daríamos, Señor, todavía tengo muchas cosas que hacer, Señor, necesito esto, Señor, todavía no he alcanzado esto. A veces como cristianos nos aferramos demasiado a este mundo y no estamos verdaderamente esperando esa promesa, ese verdadero reposo en el cielo. Pero la segunda parte es los que quedan fuera de ese reposo, porque la Biblia aquí en Hebreos y también en Josué hubo quienes no entraron en ese reposo. Todos los que se quedaron del otro lado del Jordán antes de que pasaran, y todos ellos murieron sin ver la tierra prometida, Moisés entre ellos. Pero habla en Hebreos acerca de la desobediencia, versículo 6, Hebreos 4:6. Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El autor de Hebreos está ligando estos dos y nos está mostrando que la desobediencia es común en ambos reposos. En el primero, cuando Josué, ellos desobedecieron a Dios, Dios dijo, entren, posean la tierra, es de ustedes, y ellos dijeron, no, mejor nos regresamos a Egipto, empezaron a rebelarse, desobediencia. Pero ¿cómo vemos ahora la desobediencia en este reposo, en el reposo eterno? Y yo quiero ir a Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 1, y aquí sucede algo curioso en ese Evangelio que quiero que lo veamos. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: Mas después que Juan fuese encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el Evangelio. ¿Y qué es lo curioso de este libro? ¿Cómo termina? Capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio de Marcos comienza con una orden. Cristo mismo dando una orden: arrepentíos y creed el Evangelio. No es una sugerencia. El mismo lenguaje que utiliza nos da a entender que es una orden que está dando, no un si te parece, no un puede ser. Y eso es un problema, porque hoy en día muchas veces el Evangelio, tanto los inconversos lo toman como, pues quizás, si quiero, si me parece, y lamentablemente muchas veces como cristianos no entendemos que el Evangelio es un mandato de Dios. No tengo ningún problema con ofrecer el Evangelio como un ofrecimiento, como un mira esto, a ofrecer las promesas de Dios. Todo eso es correcto, pero antes que todo, el Evangelio es el mandato que Dios ha dado a los hombres de creer en Él, de confiar en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual Dios levantó a Cristo de los muertos, para que pudiésemos ver que Cristo tiene ahora toda la autoridad, que Dios validó ese sacrificio. Y ahora nosotros debemos creer en eso. Marcos dice, cree el Evangelio al inicio y al final. Pero Marcos también termina con una sentencia, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, entrará en ese reposo. Mas el que no creyere será condenado. Él está dando aquí una sentencia: quienes serán echados fuera al lloro y el crujir de dientes, quienes quedarán fuera de ese reposo, quienes pasarán una eternidad en el lago de fuego, de ellos está hablando. Y finalmente quiero terminar con dos apoyos que el apóstol Pablo da en el libro de Hebreos durante ese camino. Porque insisto, el reposo es al final, es algo que debemos tomar como un ánimo, pero es algo que está al final, es algo que se encuentra hasta el final. Y en ese momento, mientras sigamos batallando, mientras sigamos en ese camino, en esa carrera hasta llegar a ese reposo, Hebreos nos da dos cosas que debemos aferrarnos a ellas, y no voy a entrar
tanto en ellas para no llevar tanto tiempo, pero si siguen leyendo el capítulo de Hebreos, lo podrán ver ahí, Hebreos capítulo 4, los últimos versículos. ¿Y qué son esas dos cosas? La primera es la palabra de Dios. Y en este capítulo encontramos una de las definiciones más grandes de la palabra de Dios, es como una espada de dos filos. La palabra de Dios es algo que debemos aferrarnos siempre en nuestro caminar cristiano. Y solamente a esto hago una referencia. Muchos consideran que el maná era una representación de la palabra de Dios. El maná era una especie de pan, vamos a decirlo así, y la palabra de Dios debe ser nuestro pan diario. Y si prestaron atención al libro de Josué, justo el momento en el que ellos llegan a la tierra prometida, deja de haber maná. Hermanos, hermanas, hasta el momento que lleguemos al cielo, leamos la Biblia. Hasta el momento en el que el Señor nos llame y estemos delante de su presencia, tengamos nuestra Biblia. Y también cito a otro pastor que escuché hace algo de tiempo, cuando él decía que cuando nos entierren en nuestras tumbas, tengan que quitarnos la Biblia de las manos. Y la otra herramienta que nos da es la oración. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Son las dos herramientas que el libro de Hebreos nos da para llegar a ese reposo, para no caer en desobediencia y para que podamos al final de nuestras vidas decir como Pablo también dice ahí, ya estoy cerca, acabé la carrera, ya no me queda más que entrar en el reposo del Señor.